pero también mucha capacidad de ser sinceros con ellos mismos, de darse cuenta de algunas decisiones o de algunos pensamientos erróneos que ellos mismos surgen, ¿no? Y esa es una parte pues buena en los adolescentes, pero también lo veo como una etapa que es complicada, que de ellos parta la iniciativa para mejorar esta relación, ¿sí? Entonces, los adultos ya no estamos en la etapa de la adolescencia y tenemos, al menos neuronalmente, ¿sí? Nuestro cerebro ya percibe la realidad de otra manera, distinta a la de los adolescentes, y entonces sí debiésemos, creo yo, de dar esa iniciativa de mejorar las relaciones. ¿Cómo? Pues quitándonos primero de muchos mitos que hay en la sociedad respecto a adolescencia, quitarnos la etiqueta de que hablar de sexualidad con mi hijo o con mi hija va a ser predisponerlo a que inicie su vida sexual activa. Entonces, quitarnos todos estos temores para sentarnos y hablar de que pues existe esto y que es mejor que lo hablemos para que yo le diga a mi hijo o a mi hija qué puede hacer para prever algo que pueda afectar en su proyecto de vida, en sus metas relacionado con la sexualidad. ¿Sí? O sea, puedo prevenir, por ejemplo, el haberlo hablado con mi hijo o con mi hija, puede evitar que se dé un embarazo no deseado. ¿Sí? Y bueno, ya lo que el adolescente decida, pues ya será su responsabilidad, pero la primera parte, desde lo que hagan los papás, desde lo que hagan los adultos, y creo yo que cómo mejoraría esta relación entre padres e hijos, pues que los papás pudiésemos dar la iniciativa para hablar de estos temas, quitándonos muchos tabús y muchos mitos relacionados a la sexualidad. Claro, muchas gracias, profesora. Y bueno, en base a su experiencia, en cosas que han pasado en su vida laboral y personal, claramente, ¿usted considera que los adolescentes actualmente actúan de manera responsable en su vida sexual? Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? Como que hay una parte de adolescentes que sí pueden hacer un ejercicio responsable de su sexualidad, aunque hay algunos que desafortunadamente, pues al estar inmersos en contextos familiares o incluso escolares, donde no damos las herramientas suficientes para que ejerzan esta sexualidad de manera responsable, pues ahí desafortunadamente toman decisiones inadecuadas, ¿verdad? Y que pueden afectar en su momento presente y en su vida futura. Entonces yo diría que una parte, sí, lo pudiera estar ejerciendo de manera responsable, otra no. Y hablo en particular, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con esto de responsable? Específicamente cuando inician su vida sexual activa, ¿sí? Que ellos decidan, por ejemplo, recurrir a alguna medida preventiva. ¿Sí? Que obviamente que el inicio de la vida sexual activa, pues no hay una edad, ¿verdad?, en la que se especifique. Se sabe que la mayoría la inicia pues en la adolescencia o en la adultez, aunque en la adolescencia pues hay mayores riesgos, ¿verdad? Porque no siempre se recurre a alguna medida preventiva como lo son los métodos anticonceptivos. Creo yo que ahí falta mucho por trabajar, igualmente desde la parte de la familia, desde la parte de la escuela, para fortalecer esta educación sexual. Sí, muchas gracias, profesora. Y en cuanto al impacto que la educación tiene en las personas, ¿usted considera que la educación sexual tiene un efecto positivo en el desarrollo de las personas a las que se les imparte? Sí, yo creo que siempre en todos los espacios donde se hable de sexualidad tendrá algo de positivo. Desde luego que siempre que esta formación o información sea basada en fuentes veraces, en fuentes científicas, porque también muchos contenidos que ahora hay sobre sexualidad
si buscamos en internet, por ejemplo, podemos encontrar mucha información que es falsa, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que es positivo siempre que se hable de sexualidad, pero siempre y cuando sea información que esté científicamente comprobada. ¿Y por qué considera que surgen algunos mitos y tabús sobre la sexualidad? Precisamente por la desinformación, ¿sí? La pregunta anterior aludía a esta parte, ¿no? de información veraz. Entonces, pues hay mitos cuando se desconoce o lo que se conoce no está comprobado, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar que si yo hablo con mi hijo sobre métodos anticonceptivos va a ser una forma de fomentar que inicie su vida sexual activa, es uno de los mitos que hay, ¿sí? Entonces, pues está comprobado técnicamente que el hablar de sexualidad con los hijos, lejos de que fomente una activación o un inicio temprano de la vida sexual activa, pues lo prevé, ¿sí? Entonces, pero creo yo que se debe de partir de esa información que sea veraz para empezar a informarnos, ¿no? Los papás de qué información es veraz para ir descartando muchos mitos que existen en nosotros. Y desde luego también a lo que vamos, a las herencias que vamos creando, ¿no? Entonces, los papás solemos mucho decir, es que mi mamá decía o es que mi papá decía, y entonces criamos y educamos como nos educaron. Pero hay muchas prácticas que ya son caducas y hay que actualizarnos, ¿no? Entonces, creo yo que ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta para evitar caer en mitos. Sí, claro. Y en este mismo ámbito, ¿quién considera que es el más apto para hablar sobre el tema de educación sexual a temprana edad? Yo digo que es una corresponsabilidad. Por una parte la familia, y de la familia, ¿quién? Pues quien esté a cargo del hijo o de la hija, papá o mamá o ambos. Aunque no vivan juntos, papá y mamá, es responsabilidad de ambos. Ese es un sector. Otro sector, pues es la misma escuela bueno, el ámbito educativo. ¿Y quiénes? Pues desde los mismos sistemas educativos, los planes y programas de estudio que contemplen estos contenidos. Y desde luego aterrizado en el aula, los profesores, ahí tenemos una gran responsabilidad en aterrizar estos contenidos que vayan más que a la información, a la formación, ¿sí? De estudiantes respecto a la educación sexual. Y la sociedad sería otro sector importante en el hecho de también cambiar algunas prácticas sociales y culturales. Voy a poner un ejemplo de que cuando vemos que un joven, una chica, entra a una farmacia a preguntar o a comprar algún preservativo, lejos de que lo veamos como, ay, porque tan pequeñita viene a preguntar por estas cosas, ay, no, está muy pequeñita, no hay que venderle esto, está muy chiquito. No, al contrario, verlo como aspectos de qué bueno que están recurriendo a algunas medidas para el ejercicio responsable de su sexualidad. Entonces creo que ubico como 3 sectores importantes en esta cuestión de quién es más apto para hablar, pues todos, ¿no? Todos ubicados en 3 sectores: la familia, la escuela y la sociedad. Ok, profesora, gracias. ¿Y usted cómo cree que afecte el no tener una educación sexual en las personas, principalmente en adolescentes, ya que es donde se desarrollan como personas? Híjole, pues podría haber muchísimas, ¿no? Como que mencionar muchísimos aspectos como de consecuencias, ¿no? De no tener una educación sexual adecuada, pero bueno, voy a mencionar algunas de ellas. Puede ser desconocimiento de mi propio cuerpo, es decir, nunca me han hablado a mí de sexualidad, nunca me dijeron que las mujeres menstruamos. Entonces, cuando sucede, yo siento que me voy a morir.
Entonces, por esa parte de desconocimiento de nuestro cuerpo. También en el hecho de pensar de que no, pues es que cuando tengo novio, cuando mi novio me diga que ya debemos de tener relaciones sexuales, pues aunque yo no esté de acuerdo, pues voy a acceder porque pues es mi novio y pues él decide, ¿no? Entonces, fortalecer esta parte, decía yo hace un momento, de la ética, de la cuestión emocional, pero pudiera ser, ¿no?, una parte muy negativa el creer que mi cuerpo, cuando tengo una relación de pareja, de noviazgo, pasa a ser parte de mi cuerpo de otra persona. Otra consecuencia, desde luego, pues embarazos no deseados en la adolescencia, daño a nuestro propio cuerpo al no aceptarlo con las características que tiene, al no querernos con lo que tenemos de nuestro cuerpo y también con lo que no tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, pues señalaría como las principales consecuencias negativas de la falta de educación sexual. Ok, estoy de acuerdo con lo que menciona. Y para finalizar nuestra entrevista tenemos esta pregunta que nos dice: ¿considera que las nuevas generaciones tienen la suficiente educación sexual? Pues decía hace un momento que la educación involucra la parte informativa y la parte formativa. Creo yo que no solo en las nuevas generaciones, sino también en las pasadas, también está este problema que nos falta la parte, ya no solo lo informativo, sino lo formativo, ¿sí? Es decir, que de nada me sirve conocer que existen métodos de barrera, métodos químicos, métodos hormonales, si al momento que decido iniciar mi vida sexual activa no voy a la farmacia a comprar un condón, por ejemplo, ¿sí? Entonces creo yo que tal vez falta fortalecer, ¿no?, la parte de la educación sexual en cuanto a la formación, en cuanto a la toma de decisiones, ¿sí?, para el ejercicio responsable de la sexualidad, y no solo de las nuevas generaciones, sino de generaciones que ya han pasado, de las que vienen, pues hay que fortalecerlo, cada quien en el sector que le toca, la escuela hacer su papel, la familia hacer su papel, la sociedad también, ahí tenemos mucho que trabajar. Muy bien, pues esa fue la última pregunta, profesora. De nuevo, muchísimas gracias por ser partícipe de nuestra entrevista, por responder nuestras preguntas. Cada una de las respuestas que nos dio, todas creo que coincidimos que son muy acertadas, más desde el punto de vista de un experto. Y pues esperemos que todo lo que necesitamos madurar, o lo que la sociedad necesita madurar para llevar una correcta educación sexual, porque estamos de acuerdo que es un punto muy importante en el desarrollo de una persona, llegue a ser con el tiempo cada vez más libre y correcto, por salud y por bienestar propio. Muchísimas gracias. ¿Me permitirían rápidamente presentarles unos datos? Sí, que creo claro, profesora. A ver, denme un segundo. Sí, profesora. Es que creo que estos datos, por el tema que están trabajando, son importantes. Justo esto que les voy a compartir es algo que trabajé hace unos días en mis grupos, pero me parece que pudiera ser de utilidad de ustedes mismos como adolescentes, pero también del trabajo que ahora están presentando en su materia. Permítanme. Ya ahí voy, está cargando. Claro, profesora, no se preocupe.
Está haciendo un poco de aire aquí en Tecamachalco, yo creo que por